Muchísimas gracias. Vamos entonces a platicar de esto que es el procedimiento para poder disminuir los pagos provisionales. Recuerden que a través de ley existe un procedimiento a través del cual nosotros como contribuyentes podemos solicitar a la autoridad precisamente la disminución del pago provisional. Y bueno, pues en este mes, precisamente de mayo, que el cliente o los clientes, pues de alguna manera están gastados o que su situación económica no les permita poder pagar el pago provisional, o que por alguna omisión tuvieron que realizar alguna autocorrección a través de alguna carta de invitación o desde luego a través de alguna notificación donde, bueno, pues el contribuyente tuvo que pues meter alguna complementaria y tuvo que pagar esa diferencia. Recuerden que se puede solicitar la prórroga de los pagos provisionales y también se pueden manejar parcialidades. Así que, bueno, pues aquí lo importante es que no nos quedemos con la idea de que si el cliente por alguna razón no puede pagar, pues no se le avisa a la autoridad y hay que hacer el debido trámite para que no los autorice. Recuerden, este no es un tema de autoservicio, es decir, no es simplemente que el contribuyente o el cliente así lo desee y nada más porque el cliente así lo quiera puede prorrogar o disminuir los pagos provisionales, sino que va a ser a través de una solicitud y va a ser a través de un trámite, que efectivamente, bueno, pues es lo que vamos a platicar el día de hoy en nuestra charla de pagos provisionales. Así que bueno, pues estamos en buen tiempo porque a veces cuando tenemos estas charlas ya en el mes de junio, muchas veces nos dicen los clientes, oye, pues me hubieras avisado con tiempo. Yo estaba en el supuesto de que todavía lo podía hacer y bueno, pues ya perdimos quizás un mes, ¿no? Entonces, bueno, les comento, estamos a finales prácticamente del mes de mayo, ya a punto de iniciar el mes de junio, así que estamos en un muy buen momento para poder realizar este trámite de los pagos provisionales. Y bueno, dentro de lo que es esta disminución de los pagos provisionales, recuerden, se encuentra fundamentado en ley, de alguna manera, pues no es algo que se encuentre oculto, más bien no todos lo utilizan o no todos saben que se puede disminuir el pago provisional, ¿sí? Entonces, en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta, recuerden, se realiza el procedimiento a seguir para solicitar la disminución de pagos provisionales. La modificación, desde luego, busca atinadamente realizar la aclaración técnica de que la disminución es del coeficiente de utilidad, no precisamente del pago provisional, ¿sí? Entonces, lo que nos van a autorizar propiamente es la disminución del coeficiente. Es importante comentarles que en las épocas del COVID, por ahí del ejercicio 20 o 21, inclusive, ¿no? Todavía muchos del 22, pues muchos contribuyentes pues solicitaron precisamente la disminución de los pagos provisionales, o mejor dicho, la disminución del coeficiente, dado de que pues su situación económica pues no era pues lo más satisfactorio para poder enfrentar las obligaciones. Y en esos ejercicios se dio o se puso muy de moda hacer este tipo de trámites. Quizás ustedes me digan, oye Miguel, pero ahorita ya no hay COVID o ya no estamos en esas circunstancias. ¿Puedo yo solicitar este trámite? Claro, aquí lo más importante, amigos, es que podamos justificar ante la autoridad la disminución de flujo
que puede tener un contribuyente. Recuerden que en el caso de los coeficientes de utilidad, pues son un poquito ingratos, ¿no? Son un poco injustos, porque estás aplicando un coeficiente de una utilidad que pues no proviene propiamente del ejercicio en el que estás pagando. Entonces, pues ahí el tema es que en muchos sentidos tú puedes tener un coeficiente alto y en ese ejercicio fiscal puedas tener una disminución de flujo. Entonces, se deberá justificar ante la autoridad que, bueno, pues no puedes hacer frente a los pagos provisionales. Y la otra cuestión importante es que dentro de este esquema, bueno, pues tenemos que materializarlo, es decir, no solamente es hacer una carta de buena intención o simplemente ponerle ahí un rollo, ¿no? Sino que realmente tenemos que justificar, pues, una caída en ventas, algún desembolso extraordinario que pudo haber tenido el cliente, alguna situación que le impida, desde luego, poder recuperar los flujos que venía manifestando. Entonces, no necesariamente todo tiene que ser relacionado al COVID, insisto. En los ejercicios anteriores, casi la mayoría, no todos, de los contribuyentes que utilizaban este beneficio, eh, pues se iban, ¿no? Con el tema del COVID. Entonces, bueno, ya no hay que agotar esa instancia, ya pues ya la autoridad te va a decir, pues no, realmente pues ya el COVID ya es otra cosa. Así que hay que justificar precisamente esta, pues obviamente esta situación, ¿no? De que estás pidiendo o solicitando una disminución. Desde luego, a partir del ejercicio 2022, se modificó dentro de la ley que para poder aplicar un coeficiente menor, cuando con motivo de la autorización resulte que los pagos provisionales se hubieran cubierto en cantidad menor a la que hubiera correspondido, se cubrirán los recargos por la diferencia entre los pagos realizados aplicando el coeficiente menor y los que hubieran correspondido de no haber aplicado dicho coeficiente mediante la declaración complementaria respectiva. Recuerden aquí, pues sí es importante tener este aspecto de que al final del año, pues obviamente nos va a hacer la autoridad pues un cierre, un posible ajuste de los coeficientes en el cual se autorizó el coeficiente contra lo que tú venías manifestando. Es decir, si tú pides una disminución de coeficiente, supongamos, pero realmente tú estuviste vendiendo bien, estuviste con ventas altas, entonces dice la autoridad, no, bueno, pues lo pediste, se te otorgó, pero realmente no se dio tal disminución, entonces me tienes que pagar la diferencia entre lo que te autoricé como coeficiente menor contra lo que tenías que haber pagado. Entonces, recuerden que esto va muy acorde a la realidad del contribuyente. Claro, háganme la buena. Qué bueno que nos equivocáramos, que el cliente me diga, oye, pues estamos en picada, estamos en el mes de junio, el negocio no levanta, nos está yendo muy mal, y de repente, bueno, pues empiezan a llegar clientes, se empiezan a recuperar las ventas, digo, ojalá, y así fuese, este, la situación, ¿no? Que realmente nos equivocáramos en el pronóstico financiero de ingresos. Pero bueno, recuerden que este es un tema que el legislador incluyó en la ley con el fin de tratar y evitar que una empresa pues cierre o se mete a suspensión de pagos, ¿no? Entonces, la realidad es que el legislador hace lo posible, pues, por disminuirle, por decirlo así, la carga fiscal que tiene el contribuyente. ¿Por qué? Porque si traes un coeficiente muy alto y al final, bueno, pues estás pagando coeficientes altos y cuando presentas tu declaración anual, pues realmente con esos pagos que estás realizando por coeficiente contra tu resultado anual, este contribuyente le va a dar saldos a favor. Entonces dice la autoridad, pues, ¿para qué te doy un saldo a favor
si mejor te puedo ayudar a través de el pago provisional. Entonces, es para que tampoco salga una diferencia tan alta cuando se presente el cierre anual del ejercicio. Entonces, también, obviamente, esto viene a tener una justificación. Ahora bien, la mecánica es que el contribuyente debe de seguir al finalizar el año. Consiste en comparar, recuerden, los pagos provisionales realizados ya con la disminución contra los pagos provisionales que hubiera resultado aplicando el coeficiente de utilidad del año por el que se solicitó precisamente la disminución como tal. Entonces, recuerden, el momento en que hacemos este trámite de la disminución del coeficiente es precisamente en la mitad del año. No hay inicios, ¿sí? Tiene que ser prácticamente en la mitad del año. Ahora, otro punto importante. Podemos solicitar la disminución del coeficiente, por ejemplo, de julio a diciembre, pero no necesariamente tiene que ser el segundo semestre. Quizás alguien o algún contribuyente diga, bueno, yo solamente voy a pedir disminución julio, agosto y septiembre, y ya, porque en octubre realmente tengo un repunte de ventas. Entonces no tengo por qué pedir la disminución de coeficiente de octubre a diciembre. Nada más lo voy a solicitar 3 meses. Entonces, recuerda, la autoridad te otorga lo que tú le pidas. Si tú nada más le pides la disminución del coeficiente para el mes de julio, pues nada más julio te lo da. Oye, es que yo lo quería por el resto del año. ¿Lo pediste? No, le puse julio. Pues no. O sea, nada más es lo único que te otorga lo que haya solicitado. Entonces, ahí sí tengan esa precaución de realmente realizar una proyección del segundo semestre del año para que ustedes, desde luego, puedan analizar hasta qué punto, pues obviamente puede solicitar la disminución dentro del coeficiente. Fíjense bien, por ejemplo, un caso teórico. Un contribuyente paga durante la primera mitad del ejercicio con un coeficiente del 50% que proviene de los datos del año anterior. Para la segunda mitad del ejercicio solicita una reducción, obviamente, para aplicar un coeficiente del 30%. Al finalizar el año, calcula el coeficiente que resulta de la utilidad generada en el año 2021 y lo compara contra el coeficiente reducido autorizado. Fíjense bien, si el coeficiente generado fuera 25%, siendo menor al 30% que se le autorizó, entonces no tendría que realizar ningún tipo de ajuste. Pero si el coeficiente fuera del 40%, entonces resulta que durante la segunda mitad del ejercicio se efectuaron pagos provisionales con un 10% menos. Es decir, entre el 40 y el 30, es decir, pagó el 30, pero realmente tenía que haber sido el 40. Menos de lo que realmente resultó en el año, quedando obligado a pagar los recargos por la diferencia de ese 10%, precisamente relacionado con los pagos provisionales. Entonces, recuerden que aquí, pues sí es importantísimo ubicar cuál es el supuesto que va a llegar a tener el cliente. Ahora, quizás una pregunta que nos llegan a hacer los clientes es eh, que si esto se llega a autorizar o realmente cuál es la probabilidad de que se tenga éxito. Bueno, la verdad es que la mayoría de las solicitudes te las autoriza la autoridad, siempre y cuando tengan una justificación y puedan, desde luego, pues materializar ese tipo de justificaciones, ¿no? Para reducir el pago provisional. Entonces, la verdad es que las que no autorizan son porque, pues, realmente no están bien planteadas, aducen cuestiones que no le corresponden al contribuyente, eh, eh, piden una disminución cuando realmente, pues, la situación real del cliente, pues, no amerita una disminución. Por ejemplo,
todos aquí sabemos que en los últimos años a la mayoría de las empresas que se dedican a temas de salud, pues les ha ido bien, es decir, han tenido un buen flujo. Entonces, si en este año, no sé, una empresa que tiene un buen comportamiento financiero pide una reducción, pues te va a decir la autoridad, pues no, o sea, la verdad es que yo estoy viendo que te está yendo muy bien y no tendría por qué hacerte una disminución de coeficiente. Entonces, ahora, que lo puedes pedir, lo puedas pedir. No significa que se te vaya a dar. Entonces, no todas las solicitudes están autorizadas, ¿sí? La mayoría sí caminan, pero pues sí tengan en cuenta esa situación, ¿sí? Desde luego, con esto se busca que se cubran recargos por las diferencias entre los pagos realizados, aplicando el coeficiente menor y los que les hubieran correspondido de no haber aplicado dicho coeficiente. Y solamente refiere a la situación de no haber aplicado dicho coeficiente, sin referir a que se debe de comparar contra el coeficiente que se genera por el año en que se solicita la autorización, como se señalaba antes del 2023. Entonces, la otra situación, si a mi cliente le autorizaron una disminución de coeficiente el año pasado, ¿significa que este año me lo van a dar? No, cada ejercicio es diferente. Cada autorización es totalmente independiente a la de otros ejercicios fiscales. Entonces, no podemos garantizar que la autoridad efectivamente no lo vaya a otorgar. Eso, pues obviamente, no lo sabemos, mis queridos amigos. ¿Que sí genera un antecedente? Sí genera un antecedente, desde luego. Pero, pues, obviamente no es una certeza, ¿no? Que te lo vayan a otorgar. Aquí sí es importante que platiquen con sus clientes porque no les podemos garantizar que esto se lo vayan a otorgar. Es decir, hasta que ustedes no vean la autorización del SAT, podemos cantar victoria, ¿no? Entonces, otro punto importante, si van a entrar a la disminución de coeficiente, disminución de pagos provisionales, es reiterativo que sus clientes se encuentren al día en el cumplimiento de obligaciones fiscales. O sea, eso es clásico. Muchas veces sí nos llega a pasar que haces el trámite y sucede que le hace falta una contabilidad electrónica, le hace falta una DIOT, le hace falta la informativa de socios, eh, trae ahí algún crédito fiscal, trae opinión de cumplimiento negativa. Entonces, pues prácticamente la autoridad para que pueda avanzar el primer filtro necesita que el cliente vaya al día, ¿sí? Si no va al día, olvídelo. O sea, realmente sería nada más perder el tiempo, ¿no? Porque realmente no implicaría que avanzara tu solicitud. Entonces, no se trata de eso. Ahora bien, esta disminución de coeficiente puede formar parte de tu planeación financiera y fiscal, claro, porque al final de cuentas, amigos, tú como empresa puedes llegar a tener huecos o espacios donde efectivamente pues las ventas no levantan y pues hay que hacer frente a las obligaciones. Entonces hay muchas empresas que efectivamente son cíclicas y muchas a lo mejor piden disminución del coeficiente para los meses de julio y agosto. Y ya, es más que suficiente. Pero con eso ya les ayuda a respirar esos meses y bueno, ya en los meses de temporada alta, digamos, pues el cliente ya está un poquito más solvente, ¿no? Entonces, esto también forma parte de la planeación fiscal y financiera de los clientes, ¿no? De las empresas. Es decir, ya en algunas empresas esto se vuelve pues un asunto clásico, ¿no? Ya cada año lo vienes a pedir. Ahora bien,
¿Cuáles son algunos factores? Recuerden, son simplemente factores. No significa que esto se encuentre en algún libro, ¿no? O en alguna regla así fija. La verdad es que el motivo te lo da el cliente o te lo da precisamente la situación económica. Entonces, ¿cuáles serían algunos de los factores que podría yo utilizar o algunos de los elementos que me podrían servir o supuestos para poder entrar en este trámite? Pues, por ejemplo, una pandemia que acaba de suceder, mm, empresas que realicen algún tipo de inversión fuerte en activos, desde luego, adquirir o enajenar líneas de productos o servicios, incrementar sus costos, pero en todos los casos, pues prácticamente el efecto nos lleva a lo mismo. Otro tema importante es que pueda llegar a afectar el flujo de recursos de la empresa